Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores. Una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes. Es para nosotros siempre lo será una bendición. A veces decir frases como estas, una bendición, un honor, pareciera ser que se pueden entender como muy trilladas o frases muy aprendidas, pero déjeme decirle que no es así para efectos de nosotros aquí en Comunidad Cristiana Shalom, en esta expresión misional de misiones globales. Es un honor. Quiero decirles que detrás de esta persona que está aquí al frente hay un equipo de gente ayudándonos, hay un grupo de gente orando, está nuestro ministerio de intercesión, de oración, todos los días oran al ser las 11 de la noche por la comunidad virtual de servidores, porque entendemos y sabemos lo que los pastores pasamos, lo que pasamos los que estamos ahí en la trinchera. Estamos ahí en diferentes contextos políticos, sociales, económicos, eclesiásticos, institucionales, etcétera, etcétera. Y quiero decirles que oramos por ustedes. La comunidad virtual de servidores está en nuestras oraciones. Y cada vez que un conferencista, independientemente de la orientación profesional que tenga, nos acepta, lo vemos como una petición, como un regalo de Dios que nos da cuando les presento a ellos. Bueno, queremos tener, por ejemplo, al doctor Justo González, que tengo años de estar detrás de él ahí y que nos aceptara. Es una oración contestada. Y luego saber que tenía un tico de por medio, el pastor Fernando, y ya felices, al igual que todos y todas las demás que han facilitado. Sepan ustedes que esto no es simplemente de llamar o hacer una llamada. Hey, ¿tenés tiempo el miércoles a las 4? ¿Querés decirnos algo? No, esto es un trabajo estratégico, es un trabajo de recursos financieros y importantes recursos financieros, es un trabajo de logística detrás de todo esto y lo hacemos por amor, nada más que por amor. Algunos de ustedes posiblemente nunca los voy a conocer en persona, pero el Señor conoce sus necesidades y en virtud de eso trae y ha levantado la comunidad virtual de servidores que ya celebramos hoy la conferencia número 72, totalmente gratuitas para ustedes. ¿Por qué? Porque creen lo que están haciendo, porque quiere ayudarles con herramientas y qué mejor con voces de caminantes que han experimentado la presencia del reinado de Dios en ellos y a través de ellos en diferentes lugares. Entonces, gracias por estar con nosotros. Es un regalo maravilloso aquí desde esta tierra volcánica de Fraijanes, este pueblito chiquitito aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. Hoy no quisiera entrar mucho en detalles. Ya saben quiénes están con nosotros. El doctor Justo González para seguir con este segundo round. El primero estuvo meneado, dicen allá, estuvo socado, estuvo bueno, sabroso. He escuchado muchísimas reacciones de la conferencia del doctor Justo González, la iglesia en estos tiempos cruciales. Pero antes de eso, quiero darle unos minutitos al doctor Fernando Cascante, que es presidente de AED, para que nos hable un poquito acerca de esta institución de formación teológica latinoamericana, y después de esto un par de palabras más y viene el doctor Justo con usted. Así es que, doctor Fernando, por favor, salude a la comunidad virtual de servidores. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como decía el hermano Roy Soto, aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que están en el trabajo de la trinchera, pero que no se desconectan, sino que ven la importancia de servir al Señor y pastorear a su pueblo con sabiduría e inteligencia, como dice Jeremías en 3:15. Ustedes conocen al doctor Justo González principalmente por
sus libros, sus escritos, que de paso sus más recientes libros los pueden encontrar en nuestra página, en el sitio de la librería online que tenemos. Pero aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, pero particularmente en Estados Unidos, se conoce al doctor Justo González por su visión de abrir camino a líderes, hombres y mujeres, para que tengan la oportunidad de prepararse, de capacitarse. En el año 88, el doctor Justo González hizo un estudio que preveía la necesidad de crear espacios de conexión entre los mismos líderes y que pudieran promover formación, por un lado, de relevancia, que hable a las necesidades del pueblo, de la iglesia en su lenguaje, y que fuera de calidad también. Por eso ha promovido que se produzcan libros en todos los campos de las disciplinas teológicas. Y hace exactamente 3 años, esto no es casualidad, hace exactamente, 30 años, en un 25 de agosto de 1991, se logró, por la iniciativa y el liderazgo del doctor Justo González, con otro grupo de hispanos que se habían formado en seminarios, se logró crear la AED, la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Así que hoy, de alguna manera, celebramos ese 30 aniversario teniendo esta convocatoria para servir precisamente a esos líderes que 30 años atrás Justo y otras personas tenían en mente, de cómo acercarnos, de cómo promover, de cómo capacitarles. Dentro de un minutito les vamos a enseñar un video sobre lo que es AED para no hablar mucho. Solo quiero recordarles 2 cosas. Una, estamos celebrando este 30 aniversario con ustedes hoy. 2, una de las cosas que hemos hecho en AED es reconocer el legado del doctor Justo González, y hemos creado lo que se llama la serie de conferencias Justo and Catherine González, porque Justo y Catherine, su esposa, han trabajado juntos por más de 30 años promoviendo estas oportunidades para hispanos e hispanas. Y vamos a tener, para que lo pongan en su agenda, en octubre 22 y 23, vamos a tener una serie de conferencias. La mayor parte va a ser, todo va a ser en línea, así que si ustedes tienen cómo enviar sus correos a nuestra dirección para tenerlos en cuenta, o se los envían a Roy, haremos lo propio para que ustedes sepan exactamente el programa que vamos a anunciar a partir del próximo mes. O visitan nuestra página, ya yo les puse ahí el sitio web. Entonces voy a pedirle a Yauri que nos ponga el video, y de esa manera yo de momento me despido. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y que sea una tarde, noche de mucho provecho para todos y todas. En 1991, bajo el liderazgo del doctor Justo González y de otros líderes hispanos, se creó la Asociación para la Educación Teológica Hispana, AED, con el propósito de promover el desarrollo de los programas de formación ministerial del liderazgo hispano y la colaboración entre personas, iglesias y organizaciones que forman parte de la ecología de la educación teológica. En AED, creemos que el progreso y bienestar de nuestras comunidades depende en gran medida de la calidad de la formación teológica de líderes y pastores y de su capacidad para guiar a la iglesia en su servicio a Dios en el mundo. Por eso, en su trabajo para los próximos 5 años, AED se ha propuesto elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de la educación teológica y el impacto social que tiene en el papel que la iglesia debe realizar en la sociedad. Promover que más hombres y mujeres, jóvenes y adultos se involucren en programas de formación teológica, desde la iglesia local, el instituto bíblico, hasta el seminario. Contribuir al aumento de la calidad de los programas de educación teológica que se ofrecen al liderazgo hispano. No hay ningún lugar en todos los Estados Unidos donde se encuentre una variedad tan grande de gente trabajando juntas como en la playa. Digo, dentro de la iglesia, ¿no? Ahí hay gente de todas las denominaciones, hay gente de todas las edades, hay gente en todas las agrupaciones posibles dentro de la iglesia, de liderazgo, ¿verdad?
Hay jóvenes que están estudiando, hay gente que está enseñando en una gran universidad, hay pastores que se unen a los líderes de su iglesia en un salón de la iglesia para enseñar lo que puede, hay directores de instituto bíblico, hay líderes nacionales, hay de todo. Y eso, dar todo eso junto, nadie es más importante porque hay un tipo de manera. Eso me parece que es parte del genio de la asociación. Te invitamos a que visites nuestra página web www.aef.org, www.aefh.org, y nos contactes al teléfono 407-482-7598 o a nuestro correo info@aef.org. Muchas gracias. Bueno, ya ha quedado pues totalmente claro la identidad, lo que este bagaje de 30 años que tiene AED, y hoy está con nosotros nuestro fundador. Quiero decirle a la comunidad virtual, si esta es su primera vez, le invitamos a que sea parte de la comunidad virtual de servidores. Ya va a aparecer aquí en el chat cómo ser parte de esta comunidad y que siga participando de conferencias de alto nivel teológico como la de hoy, que facilitamos todos los miércoles a las 4 de la tarde de manera gratuita. Y deben inscribirse, no enviamos correos electrónicos, tienen que hacerlo a través de un WhatsApp que ya va a quedar aquí. Sin más preámbulos, doctor Justo González, gracias querido por estar con nosotros, esta comunidad virtual. Le envío un abrazo virtual, esperando algún día dárselo de manera personal. Bienvenido, pastor, adelante. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Perdón que ahí aparece un nombre de otra persona. Lo que pasa es que el pastor nuestro está de vacaciones y estamos más o menos ocupando su sitio y no me di cuenta al entrar que estaba usando la dirección de él. Pero ahí donde dice Tom Haywood, ese no es él, ese soy yo. Pero bueno, muy buenas tardes a todos, muchas bendiciones. Es un placer estar con ustedes otra vez. Gracias al pastor Roy por la invitación y por su entusiasmo y su trabajo. Y gracias al Señor por todo lo que hace por nosotros y sigue haciendo y hará por siempre. Como ustedes recuerdan, lo que se me pidió que hiciera era que hablara de un par de momentos cruciales en la historia de la iglesia, momentos que hubo que hacer decisiones difíciles, cambios difíciles. Y empezamos la semana pasada hablando acerca del momento en que llegó definitivamente la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. Eso se manifiesta en las acciones de Sanedrín, ¿se acuerdan? Bajo la dirección de Gamaliel II. Y esa decisión de Gamaliel en realidad lo que hizo no fue nada nuevo, sino sencillamente reafirmar y hacer oficial lo que ya estaba sucediendo de todas maneras. La ruptura entre el cristianismo y el judaísmo era inevitable, como se ve claramente si usted se ve el libro de Hechos. Ahora pasamos a otro momento, a otro documento que sí hizo un enorme impacto en la historia de la iglesia cristiana y que no se limitó a oficializar lo que ya estaba hecho, sino que radicalmente cambió las circunstancias en que vivía y vive todavía hasta el día de hoy la iglesia. Me estoy refiriendo al Edicto de Milán, un documento del año 313 de nuestra era, cuando en medio de las más terribles persecuciones, de hecho la peor de todas, de momento los cristianos se sorprendieron al saber que las persecuciones terminaban. En pocas palabras, lo que el edicto decía era que a partir de entonces no se perseguiría a nadie a causa de su religión. Sin entrar en muchos detalles, antes de seguir adelante, me parece que es importante confesar que aunque los cristianos se regocijaron inmediatamente por esa nueva libertad, pronto ellos también empezaron a insistir en que todos siguieran su propia fe cristiana. Y al hacer tal cosa llevaban la definición imperial más lejos, porque mientras el emperador Constantino y Licinio, que hicieron el documento, habían decretado la libertad religiosa para todos, ahora los cristianos empezaron a negársela a los demás. Pero eso es harina de otro costal y no tenemos tiempo aquí para eso. Lo otro que es necesario aclarar, porque muchas veces se ha dicho lo contrario, es que Constantino nunca determinó
que los cristianos debían reunirse el domingo. Anda por ahí la idea de que eso fue invención de Constantino. No. Lo que Constantino hizo fue hacer del primer día de la semana día de asueto, de descanso para todos. Ese era el día en que se habían reunido los cristianos desde el principio mismo. Principalmente porque era el día de la resurrección del Señor, y lo que hacían los cristianos en el culto era celebrar la resurrección del Señor. Ahora, lo que las acciones de Constantino permitieron fue que los cristianos se pudieran ahora reunir durante las horas del día, mientras que hasta entonces habían tenido que reunirse de noche, a veces antes de madrugada, porque claro, durante el día tenían obligaciones que no podían dejar a un lado. Además, hay que reconocer también que la familia de Constantino por mucho tiempo había sido adoradora de lo que llamaban el Sol Invicto. En la tradición romana, el primer día de la semana era el día del sol, y por tanto era también el día de culto de la familia de Constantino. Así que lo que el emperador estaba haciendo, que ciertamente favorecía a los cristianos, también favorecía a los adoradores del sol. Ahora, dejando eso a un lado, volviendo al tema que nos ocupa, el impacto del edicto de Milán y de las muchas acciones imperiales que siguieron bajo Constantino y después bajo sus sucesores fue enorme. Tanto es así que bien podemos decir, y muchos han dicho, que el hecho más importante en la historia de la Iglesia durante los últimos 3 siglos más o menos es que tras 1 milenio y medio, ahora vamos por fin saliendo de lo que se ha dado a llamar la era constantiniana, la época de Constantino. A muchos cristianos hoy se nos hace difícil entender lo que implicaría aquel edicto para los creyentes de entonces. Un día habían estado perseguidos y al otro día se les decía que podían reunirse libremente, se les devolvían todas sus propiedades, poco a poco se iban dando cada vez mayores privilegios. Ahora, como la mayoría de los cristianos en Europa y en las Américas están acostumbrados a gozar de cierta medida de respeto en la sociedad circundante, y en algunos países, lugares hasta privilegios, no se percatan de la profundidad del cambio que tuvo lugar en aquellos principios del siglo IV. Pensemos en colocarnos en el lugar de los zapatos de alguna de esa gente. Pongamos, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea, quien frecuentemente se llama el padre de la historia de la Iglesia. Eusebio pudo hacer ese trabajo en parte porque Constantino promovió que tuviera la paz necesaria para poder hacerlo. Pero en parte también porque ahí en Cesarea, donde él vivía, había una gran biblioteca que había sido coleccionada por otro famoso erudito de nombre Orígenes. Y Orígenes había muerto unas 6 décadas antes de ese edicto de Milán, como resultado de las torturas que recibió durante una persecución a mediados del siglo III. Más tarde, cuando Eusebio era todavía joven, el obispo de Cesarea, mentor de Eusebio, que se llamaba Pánfilo, murió como mártir. Eusebio le visitó varias veces en la prisión y admiraba enormemente a ese hombre, tanto que él se llamaba a sí mismo Eusebio de Pánfilo. Y ahora, 5 años y 3 meses después de la muerte de Pánfilo, Eusebio recibe la noticia de que los emperadores han decretado el cese de las persecuciones y la devolución de las iglesias a otras propiedades de los cristianos. Y para colmo, 12 años más tarde, el mismo Eusebio, con varios otros centenares de obispos de todo el imperio, viajaban a la ciudad de Nicea, en las afueras de Constantinopla, para celebrar un gran concilio de obispos. Y lo hacían nada menos que por invitación y a costa del emperador. Para Eusebio y sus contemporáneos aquello fue tan sorprendente que no tuvieron reparos en considerar a Constantino como un don de Dios. Se lo llamaban el obispo de obispos y no veían dificultad alguna en que fuera Constantino quien dirigiera los procedimientos de aquel concilio mismo. Y por eso no debe sorprendernos de que unos años más tarde Eusebio escribiera una vida de Constantino, que en realidad es un gran elogio del emperador, comparándole con el rey David como instrumento de Dios.
Y hoy, mirándolo desde siglos atrás, nos sorprende, nos preocupa ver que Eusebio no está dispuesto a criticar en ningún modo a Constantino, quien sí fue un hábil gobernante, pero también fue cruel, fue vengativo, mató un montón de gente, hasta mandó a matar a su propio hijo. Ahora, eso no se justifica, pero se entiende cuando uno toma en cuenta el contraste entre las visitas de Eusebio a la cárcel, donde su pastor, su mentor, se preparaba a morir, y sus visitas posteriores a la corte imperial, donde se le recibía como a un gran dignatario. En cuanto a la iglesia misma, los cambios fueron enormes. Hasta entonces los obispos habían sido personajes reconocidos, respetados por otros creyentes, pero despreciados, perseguidos por la sociedad. Ahora los obispos vinieron a ser grandes personajes. Muchos de ellos comenzaron a rodearse de una pompa semejante a la de los grandes señores del imperio. Varios fueron consejeros de gobernantes, de emperadores. En lugar de los pequeños lugares de reunión que los cristianos tenían antes, que eran normalmente casas convertidas en lugares para el culto, empezaron a aparecer grandes basílicas, frecuentemente construidas a costa del fisco imperial o de alguna gran familia del imperio que pagaba por la construcción. Y en esos edificios entonces parecía que era necesario rendir un culto esplendoroso, con grandes procesiones, con ornamentos de oro y plata y otras cosas parecidas. Para señalar lo que estaba pasando, déjenme mencionarles que Constantino hizo un donativo de un altar a la Catedral de San Pedro en Roma, que no es la misma que existe hoy porque se quemó y después hicieron esto. Lo que le dio fue un altar de plata que pesaba 350 libras de plata y que estaba cubierto con 400 piedras preciosas. Ahora, aunque después tomó siglos, lo que empezó aquel día que los emperadores firmaron el Edicto de Milán fue un proceso que llevó de la sencillez original del culto a ese gran boato de tiempos de la Edad Media, hasta llegar el momento en que la distinción entre el pueblo y el clero era abismal y el clero se contaba entre la más alta aristocracia de la sociedad. La nueva era que había empezado con el conflicto, con el Edicto de Milán, tuvo consecuencias positivas y negativas. Del lado positivo, hay que notar que en unos pocos años prácticamente toda la población del imperio era cristiana, que la nueva seguridad y facilidad en las comunicaciones llevaron a los grandes líderes de la iglesia a sostener una extensa correspondencia con sus colegas, a escribir y compartir sermones, tratados teológicos, cartas, otros escritos, de tal manera que bien puede decirse que el siglo que siguió a ese edicto de Milán fue el siglo de oro de la literatura cristiana. Entre las grandes luminarias de aquellos tiempos se encuentran personajes como ese Eusebio, a quien ya mencioné, Atanasio, el gran defensor de la doctrina trinitaria, Basilio de Cesarea, su hermano Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianceno, amigo de ellos, Ambrosio, Jerónimo, San Agustín, y por último, poquito después, el más famoso de todos los predicadores en toda la historia, Juan Crisóstomo, que no era ese su nombre, Crisóstomo lo llamaron, quiere decir, del habla de oro, del habla dorada, y así se le dio en llamar, y con ese nombre se le quedó. Ahora, también parece mencionarse la gran expansión en ese lado positivo de las obras de misericordia de los cristianos, especialmente en el siglo IV. Un gran ejemplo de eso es lo que hizo Basilio de Cesarea, que no sé por qué, pero me recuerda un poquito lo que está tratando de hacer el pastor Roy, pero eso es otra cosa. Basilio de Cesarea hizo construir fuera de Cesarea, ahí afuera misma de la ciudad, lo que se llamó una ciudad de los pobres, que él le llamaba el reino. Y en esa ciudad se albergaba, se vestía, se alimentaba a los necesitados, y a los que no estaban físicamente incapacitados se les enseñaban oficios, de tal manera que pudieran sostenerse por sí mismos. Posiblemente lo más notable en el lado positivo de lo que acontecía entonces fue la insistencia de esos grandes líderes de la iglesia en sostener sus principios aún contra los deseos y políticas imperiales. Esa idea surgida en tiempos de Constantino de que el emperador era una especie de obispos, llevó a muchos emperadores a querer entonces ellos gobernar no solamente el imperio, sino también la iglesia.
ese Atanasio que mencioné antes como defensor de la fe trinitaria, fue exiliado por los emperadores 5 veces, de tal manera que pasó en su vida un total de 17 años en el exilio. Crisóstomo, el gran predicador que fue obispo de Constantinopla, protestó repetidamente contra lo que sucedía en aquella gran ciudad, lo que sigue pasando hoy en las ciudades todas, en aquel centro urbano tan rico, el más rico del mundo conocido, adornado con suntuosos palacios, donde los ricos se paseaban ostentando coches y caballos revestidos de oro y de plata. Los pobres sufrían, morían explotados, abandonados, desconocidos. Y el resultado de la predicación de Crisóstomo protestando contra eso fue tal que para él resultó en un repetido exilio y por fin en el último exilio, en la muerte allá en un oscuro rincón donde las autoridades imperiales le habían enviado. Para terminar sobre ese lado, déjeme contar una historia de Basilio de Cesarea, que ya mencioné, el de la ciudad de los pobres, que ilustra los retos a que se enfrentaba la iglesia, los obispos, los líderes de la iglesia. Un emperador, defensor del arrianismo, que era la doctrina antitrinitaria, quería forzar a Basilio a doblegarse ante él en cuanto a cuestiones doctrinales y quería que le diera una iglesia para el culto arriano. El conflicto llegó al punto culminante cuando el emperador se preparaba a ir a visitar la ciudad de Cesarea, donde vivía Basilio, y mandó a un representante de él para que obligara a Basilio a aceptar lo que el emperador decía. Basilio dijo que no. El prefecto le amenazó: te voy a confiscar los bienes, te voy a exiliar, te voy a torturar, te voy a matar. Y Basilio le respondió que todo lo que podía tener que alguien le pudiera confiscar eran unos pocos libros y estas pocas vestiduras que tengo. Que si ya se le exiliaba, todavía estaría en la tierra de Dios. Y que en cuanto a la muerte y la tortura, ya él había muerto con Cristo. Así que se dejara de cosas. El prefecto, asombrado, dijo que nadie se había atrevido, nadie nunca se ha atrevido a hablarme así. Y Basilio dijo: bueno, quizá eso es porque nunca te has topado con un verdadero obispo. Los detalles de esa anécdota pueden ser ciertos o no, pero en todo caso la anécdota misma apunta hacia lo que estoy tratando de describir. Por un lado, la firmeza de los más destacados líderes de la iglesia, como en este caso Basilio. Pero por otro lado, el hecho de que hasta el propio Basilio tenía que reconocer que muchos de los llamados obispos no cumplían resueltamente con sus funciones, que estaban dispuestos a doblegarse ante las autoridades, a rendirle prácticamente culto al emperador. Desde el punto de vista de Basilio, esos personajes no eran obispos, no merecían ese título. Pues si hubieran sido verdaderamente obispos, hubieran mostrado más firmeza frente a los intentos imperiales de dictaminar las doctrinas, la vida de la iglesia. Eso fue lo que empezó a surgir con el edicto de Milán y continuó por muchos siglos. Ante la nueva política imperial del apoyo a la iglesia, la mayoría de los cristianos quedó deslumbrada por el fulgor de ese favor imperial. Esa reciente experiencia de persecución, de desprecio, ¿se entiende por qué? Porque algunos personajes como Eusebio no veían en Constantino sino el gran protector, el gran libertador de la iglesia, y ni siquiera mencionaban las muchas faltas que Constantino tenía. Ahora, si un personaje como Eusebio se dejó encandilar por el favor imperial, bien podemos suponer que la inmensa mayoría de los cristianos seguiría el mismo camino. Algunos creyentes, en parte por su descontento con todo lo que estaba pasando, se retiraron a las regiones despobladas allá en Egipto y Siria para llevar vidas monásticas, varones y mujeres, etc. Pero aparte de los millares de hombres y mujeres que se refugiaron en la vida monástica, y con la notabilísima excepción de personajes como Basilio, Atanasio, Crisóstomo y otros, la iglesia se doblegó ante el favor imperial. Y eso lleva a los resultados negativos, que son resultados funestos. Primera cosa, lo más importante, frecuentemente el debate teológico se confundió con la maniobra política. Pues el menor modo de ganar un debate ahora no era convencer a los demás, sino ganarse el favor de las autoridades, en particular del emperador.
En el siglo V hubo un concilio que el obispo de Roma, León, dijo, eso no es un concilio, eso es un latrocinio, porque el emperador Teodosio dirigió la discusión, decidió quién iba a mandar, qué es lo que se iba a hacer, y los demás todos lo decidieron hacer. Afortunadamente, el propio Teodosio tuvo un accidente ecuestre, el caballo metió la pata literalmente en un hoyo y se cayó y Teodosio murió, y eso lo que había hecho se deshizo, y por eso vino entonces el Concilio de Calcedonia, que es el que definió la cristología que toda la iglesia mayormente continúa afirmando hasta el día de hoy. Pero aunque pensemos que las decisiones de ese concilio fueron buenas, tenemos que seguir confesando que todo el proceso se contaminó con maniobras políticas por ambas partes. El nuevo orden afectó también a la iglesia, no solamente con lo que tiene que ver con las relaciones de la sociedad, sino también con su misma fe y su teología. Déjenme dar un ejemplo rapidito, entre muchos que se pudieran dar. La escatología. La iglesia antigua, antes de Constantino, esperaba ansiosamente el retorno del Señor y el establecimiento del reino de Dios. Fue precisamente la visión de ese reino venidero, la convicción de que vendría inesperadamente, trayendo justicia y paz, lo que les permitió a los cristianos resistir a todos esos los más recios embates de las persecuciones. Ahora que el imperio se volvía cristiano bajo la dirección de esta nueva dinastía davídica, que era Constantino y sus sucesores, esa visión escatológica retrocedió. Ya no se esperaba que el reino de Dios viniera con la misma ansiedad con que se esperaba antes, porque ahora el reino de los emperadores no parecía tan malo. Es interesante notar que antes de Constantino, aunque había una vívida expectativa escatológica, la mayoría de los cristianos aceptaba las palabras de Jesús, que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Paradójicamente, y hay que explicarlo un poquito, pero paradójicamente es precisamente después de Constantino que empiezan a aparecer esos cálculos cuidadosos para determinar cuándo vendrá el Señor, si vamos por la sexta o por la quinta trompeta. Y a primera vista, esos cálculos parecen ser el resultado de una profunda, vívida expectativa teológica. Pero póngase a pensar y usted se da cuenta que es todo lo contrario. Quien se interesa mucho por la venida del Señor, muchas veces lo hace sin darse cuenta posiblemente. Porque si se sabe cuándo será, eso me ayuda a posponer la obediencia ahora. Si estoy acomodado y contento con el orden presente y alguien me dice que está probado que el Señor viene en el año 2030, puedo seguir contento y satisfecho y no tengo que preocuparme mucho, porque hasta tanto no llegue esa fecha no hay que hacer nada. Poco después de ese concilio de Calcedonia que les referí, hubo una serie de invasiones, hay una complicada historia que continuó por mucho tiempo, pero siempre hubo en la Europa occidental conflictos entre las autoridades civiles y los líderes eclesiásticos. Allá en el resto, en el oriente, la parte de Constantinopla, lo que ahora es Turquía, que era la iglesia griega, el imperio continuó existiendo por 1000 años más, y allí lo que sucedió fue que la iglesia quedó prácticamente sometida a las autoridades imperiales, y esa ha sido la costumbre en las iglesias orientales por largo tiempo. Ahora, antes de pasar a pensar lo que todo esto pueda significar para la iglesia latina hoy, que es lo más importante, me voy a detener unos minutos para comparar lo que sucedió en tiempos de Gamaliel II con lo que sucedió en el Edicto de Milán. Es interesante que en ambos casos se trata de decisiones tomadas por personas fuera de la iglesia que sin embargo dejaron su huella en la iglesia. Gamaliel era judío, Constantino era pagano. En segundo lugar, ambos pueden atribuirse al rápido crecimiento del cristianismo, o dicho otra terminología de hoy, ambos fueron el resultado del éxito evangelizador de la iglesia de entonces. No creo que sea verdad lo que muchos dicen que Constantino se hizo cristiano por conveniencia, porque había muchos cristianos y quería que le apoyaran. No eran tantos los cristianos para pensar que eso política daría resultados. Lo que sucedió fue más bien que, en vista del testimonio de los cristianos, Constantino llegó a tres conclusiones que llevaron al Edicto de Milán.
La primera, bien clara, era que el imperio se estaba desangrando, que estaba malgastando sus recursos, persiguiendo a los cristianos, tratando de obligarles a servir a los antiguos dioses. La segunda era que aparentemente pensaba Constantino, este Dios de los cristianos es poderoso, y si yo le favorezco a él, él también me va a favorecer a mí, como vemos cuando leemos la Biblia de los cristianos con los reyes de Israel. Y la tercera era que la iglesia había creado una inigualable red de vínculos que se extendía a través de todo el imperio, y que esa red de vínculos bien podría ser, como decía Constantino, el cemento que uniera a un imperio que estaba constantemente rompiéndose a causa de guerras internas. En todo caso, las acciones de Gamaliel y Constantino señalan momentos aparentemente inversos. La de Gamaliel señaló la expulsión oficial de los cristianos de las sinagogas. La de Constantino les abrió el camino a los cristianos para integrarse al resto de la sociedad y a la postre dejar su huella en toda esa sociedad. Lo importante es señalar que hay una gran diferencia entre lo que aconteció alrededor del año 100, de lo que hablamos hace un par de semanas, y lo que tuvo lugar a partir de 303. En el primer caso, como vimos, la iglesia estaba preparada para responder a una situación que había ido evolucionando por algún tiempo. Y su respuesta fue precisamente lo que la iglesia necesitaba. El desarrollo de eso que la semana antepasada hablamos del catecumenado y un énfasis en la instrucción recibida en el culto. Eso fue en tiempos, el año 100 y en adelante, el siglo II. En el segundo caso, la iglesia se mostró sorprendida ante las nuevas circunstancias. La sorpresa fue tal que el cambio en las políticas imperiales llevó a un regocijo desmedido, con la consecuencia práctica de que pronto la iglesia quedó supeditada a los intereses del Estado. Por una especie de agradecimiento, se doblegó ante todo lo que el Estado dijera. Ahora hoy, con esa fácil sabiduría que nos viene cuando juzgamos los acontecimientos pasados, podemos decir que la iglesia pudo haberse preparado mejor para aquel cambio. Pero la verdad es que ese juicio sería injusto. Si tomamos en cuenta las consecuencias de entonces, la sorpresa de la iglesia de entonces, no debía sorprendernos a nosotros hoy. Ahora, trayendo todo eso a nuestras reflexiones acerca de la situación contemporánea, particularmente la situación de la iglesia latina, veo paralelismos y veo diferencias que bien merecen nuestra atención, nuestra preocupación, nuestra acción. En primer lugar, los paralelismos. Como evangélico nacido en un país mayormente católico en tiempos bastante antes del Concilio II del Vaticano, en mi juventud, experimenté algo parecido, mucho menos, pero algo parecido a las experiencias de la iglesia antes de aquel edicto de Milán. Los evangélicos eran una pequeñísima minoría en el país. La maledicencia, lo que se decía de nosotros, las calumnias eran constantes. No se me olvida la dificultad que tuve para convencer a una compañera de estudios de que los protestantes creíamos en Dios y en Cristo. Su sacerdote le había dicho lo contrario. Eso era lo que habían enseñado también las monjitas en la escuela primaria donde había estudiado. Y no creía que ella creer lo que yo le decía. Otra compañera que venía a mi casa para estudiar juntos, cuando se enteró de que yo era protestante, se persignó y nunca más me dijo una palabra. Ahora, repito, eso fue antes del Segundo Concilio del Vaticano. En mi escuela superior había poco más de 1000 estudiantes y solamente 4 o 5 éramos evangélicos. Nuestros compañeros nos pusieron apodos para burlarse de nosotros. A mí me llamaban Calvino. Yo era Calvino y ellos me echaban en cara constantemente el hecho de que Calvino había quemado a Serveto. Y lo que estaban diciendo es que ustedes, los evangélicos, son fanáticos que odian a todos los que no están de acuerdo con ustedes. Nos acusaban de ser antipatriotas, de ser pro-yanquis, porque el protestantismo venía de los Estados Unidos. Y la verdad es que no fue sino después de 2 años en esa escuela que por fin empecé a sentir que tenía el cariño, el respeto de mis compañeros. Y todo por ser protestante. Ya cuando fui al seminario la situación empezaba a cambiar, pero todavía nos sentíamos marginados en la sociedad en general. Cada vez que había un acto público, eran obispos y sacerdotes católicos quienes se sentaban
en los escaños para los personajes más distinguidos. Muchas historias podría contar acerca de lo que se decía de nosotros y de cómo nos sentíamos excluidos de la sociedad. Naturalmente, eso no se debía únicamente a la oposición que venía de fuera, sino también a que nuestras propias actitudes respecto a actividades sociales comúnmente aceptables, las fiestas, el domingo, los bailes, la bebida, todo lo que usted sabe, nos apartaba de la sociedad. Ahora, en cuanto a todo eso, la situación era peor en otros países en América Latina. En Colombia, precisamente en esos años en que yo estaba en el seminario, en parte porque la mayoría de los protestantes apoyaba el Partido Liberal, los conservadores que estaban en el poder bajo el régimen de Rojas Pinilla los perseguían, incendiaban y dinamitaban sus casas, iglesias, los atacaban a machetazos. Y algo semejante sucedía, aunque con menos frecuencia, en varios otros países. Ustedes conocen la historia mejor que yo. En buena parte de nuestra América la situación ha cambiado bastante en los últimos 50 años. Eso se debe en parte a cambios en el catolicismo romano a partir del Segundo Concilio Vaticano, pero también al rápido crecimiento de la comunidad evangélica. Si lo que sucedió en el siglo IV fue en parte resultado del éxito de la obra evangelizadora, también podemos decir algo parecido acerca de lo que ha sucedido entre evangélicos latinos a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Aquella evangelización tan difícil cuando yo nací, a la postre tuvo éxito. Hoy hay países en los que los evangélicos se acercan a ser la mayoría de la población. No hay país alguno en América Latina en que los evangélicos no sean un número considerable. Todavía la mayor parte de ese pueblo evangélico es pobre. Todavía muchos están marginados en la sociedad, en la economía, en los procesos educativos. Pero ya hay entre nosotros no solamente personas ricas, sino también diputados, senadores, gobernadores. Hasta dictador evangélico hemos tenido. En todo esto, aunque todavía en menor escala, lo que ha acontecido y está aconteciendo es parecido a lo que sucedió hace siglos tras el Edicto de Milán. Si antes se nos despreciaba, ahora se intenta usarnos con fines políticos. Al acercarse a las elecciones, los candidatos buscan modos de expresar sus simpatías hacia los evangélicos. En algunos países, ustedes saben, los evangélicos forman sus propios partidos políticos, hacen alianzas no siempre sabias ni dignas con otros partidos, con otras agendas políticas, etc. Los ejemplos son muchos y todos los conocemos. Déjenme mencionar solamente un caso. Hace años, un líder que había llegado al poder en uno de nuestros países mediante una revolución se apareció de momento ante una asamblea evangélica. ¿Qué hay aquí? Un grupo evangélico. Déjeme verlo. Entró, habló, pronunció un discurso aparentemente extemporáneo, lleno de citas bíblicas, de promesas que salían del agrado de aquella asamblea, todas las cosas buenas que iba a hacer. La asamblea le aplaudió, tomó varias acciones comprometiéndose a apoyar a aquel líder. Algún tiempo después se supo que el discurso supuestamente extemporáneo había sido escrito anteriormente por un pastor miembro de esa misma asamblea, no por malo, sino porque estaba convencido de los buenos intentos de aquel líder. Y debido a aquellas situaciones, aquellas acciones tomadas en el entusiasmo del momento, cuando escucharon a un líder citar la Biblia de ese modo, cuando después ese líder siguió otro rumbo, se le hizo muy difícil a aquella denominación distanciarse de él y de sus políticas. Todo esto nos puede llevar a fuertes críticas contra el pastor, contra la denominación, pero no es eso. Tenemos que entender que, en cierto modo, lo que acontecía era semejante a lo que tuvo lugar cuando Constantino empezó a favorecer a la iglesia. Aquella iglesia que había sido perseguida no podía sino estar agradecida por la paz de que ahora gozaba. Pero eso no fue todo, sino que pronto hubo líderes cristianos quienes, en parte por agradecimiento, pero también en parte por orgullo, por vanagloria, se convirtieron en agentes de las políticas imperiales, sin importar mucho si esas políticas eran buenas o malas. Y peor todavía, ahora que la iglesia gozaba de prestigio y privilegio, esos líderes abandonaron lo que siempre había sido parte del mensaje cristiano de un reino de Dios, un reino de amor, un reino de paz, un reino de justicia que era necesario imitar y anunciar aún en medio del orden actual, del orden presente. Las voces que defendían los derechos de los pobres y criticaban la injusticia del orden social se volvieron una minoría. Y como dije ya en los casos de Crisóstomo y otros, fueron aplastadas.
En estos tiempos más recientes, la Iglesia Evangélica en América Latina y la Iglesia Evangélica Latina en los Estados Unidos, frecuentemente marginada, olvidada, en algunos casos hasta perseguida, no puede sino regocijarse cuando ve que se le toma en serio, que los líderes políticos se acercan a ellas, o que algunos de sus miembros empiezan a avanzar en las esferas del poder político, del poder social, del poder económico. Y en cierto modo, nos sucede algo parecido a lo que sucedió antes en tiempos de Constantino y sus sucesores. Por largo tiempo, arrinconados, despreciados, en algunos casos hasta perseguidos, ahora vemos algún nuevo líder que parece hablar nuestro idioma, que dice respetar la Biblia, hasta la cita de vez en cuando, y que en varios otros modos parece favorecer las posturas nuestras que por largo tiempo hemos sostenido. Y todo eso es la razón que le da tanto poder a la segunda gran herejía de las iglesias de nuestro tiempo. Dije la vez pasada que la primera de las grandes herejías es el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Ahora déjeme añadir que la segunda herejía de nuestros días es el constantinismo y su secuela, lo que ha salido de ahí, que es lo que bien podemos llamar el nacionalismo cristiano. En todo nuestro hemisferio, norte y sur, muchos evangélicos cansados de ser marginados, viéndonos ahora buscados por nacionalismo, tanto de derecha como de izquierda, caemos en la trampa en que cayó la iglesia después de Constantino. Estamos dispuestos a seguir a cualquier líder que parezca hablar nuestro idioma, que cite la Biblia, que parezca soñar nuestros sueños. Y el nacionalismo cristiano, sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, tiene una larga historia entre nosotros. Cuando los españoles llegaron por primera vez a este hemisferio, traían consigo un mito nacionalista cristiano que decía que toda la historia desde el año 711 hasta el 1492 había sido una larga cruzada contra los invasores musulmanes. Era mentira, pero esa era la visión que tenían. Según esa visión, los reinos españoles, ahora en parte unidos bajo Isabel y Fernando, habían sido destinados por Dios para detener el avance musulmán y para restaurar la fe cristiana en toda la península ibérica. Digo que esa visión era falsa porque en realidad la realidad era mucho más compleja. Pero llegados acá, aquellos españoles que venían con su sed de oro, de tierra, de esclavos, vinieron también con ese mito de la reconquista y venían entonces a continuar la guerra contra los infieles que supuestamente había durado por más de 7 siglos. Después, con visiones semejantes, los portugueses llegaron primero para enriquecerse a base de un tinte que sacaban de un palo que llamaban palo de Brasil, que ahí viene el nombre de la ciudad, del país. Poco después se dedicaron a crear grandes plantaciones, obligando a la población nativa a retirarse cada vez más hacia el interior. Los primeros ingleses vinieron en parte para establecer colonias en competencia con los españoles, pero también algunos, porque estaban decepcionados con su propio país y venían a estas tierras para establecer unas comunidades que serían verdaderamente cristianas, para lo cual era necesario desposeer de tierras a los indígenas. Tras cada una de esas historias se encuentra alguna forma de nacionalismo cristiano. Pronto, tanto los españoles como los portugueses y los ingleses, tras haber explotado, esclavizado, diezmado a la población indígena, se fueron al otro lado del Atlántico para buscar esclavos para suplir la mano de obra que escaseaba tras los estropicios europeos. Y eso también, algunos lo justificaron con la excusa de que de ese modo los esclavos africanos, supuestamente desconocedores de Dios, serían cristianizados. Otra versión del mismo cristianismo nacionalista. Todo eso que tiene sus raíces en aquella teología que hacía de Constantino un nuevo rey David con una misión conquistadora dada por Dios, no se limita a aquellos tiempos antiguos ni tampoco a nuestra América Latina. En el siglo pasado, el general Franco en España se le presentaba como el gran caudillo que salvaría a la iglesia de los embates republicanos. En ese mismo siglo, en Alemania, el país que entonces podía reclamar ser el más culto, el más adelantado de todo el mundo, surgió lo que se llamaba socialismo nacional, o más brevemente, nazismo, que encontró apoyo en un grupo de líderes evangélicos que se llamaban a sí mismos cristianos alemanes y que bajo ese título justificaban todas las acciones del régimen existente. Y aún más cerca de nuestros días, por todas partes vemos líderes evangélicos quienes, tras haber sido olvidados por largo tiempo,
o haberse visto marginados en las discusiones políticas, ahora se gozan de su nuevo prestigio y acceso al poder, apoyando a candidatos cuyas vidas, cuyas posturas en muchos puntos son diametralmente opuestas a los principios reguladores del Evangelio. Y en todo eso, nuestra situación es semejante a la de aquella iglesia del siglo IV, que de momento vio abierto el camino hacia el prestigio y el poder y no supo cómo responder. Pero hay una importante diferencia, importantísima diferencia. Aquella iglesia estaba desprevenida, mientras que nosotros tenemos de repetida advertencia, no solo de lo que aconteció a consecuencia de las nuevas políticas de Constantino y de sus seguidores, sino también de lo ocurrido repetidamente en todos esos ejemplos que acabo de mencionar, muchísimos otros. Si hoy le preguntáramos a Eusebio de Cesarea por qué se mostró tan entusiasta respecto a Constantino, bien podría respondernos, no sabía lo que iba a pasar. Pero si en los siglos que vienen alguien nos preguntara por qué no supimos ser fieles ante circunstancias semejantes, no podemos aducir esa excusa. Tenemos advertencia de sobra. ¿Qué podemos hacer entonces para estar preparados a responder a situaciones en las que se nos ofrezca un poder o un prestigio inesperados? Muy sencillo. Asegurarnos de que nuestra teología, fiel al testimonio bíblico, nos prepare para ello. Quizá lo más difícil será volver a la repetida promesa y advertencia del Señor. Los primeros serán postreros. La razón por la que se nos ha hecho tan difícil a tantos cristianos resistir a las tentaciones del prestigio y del poder es que Jesús nos dice que hay un orden social en el que los reyes tienen poder sobre las naciones y dice, mas no así entre vosotros. Si nos vemos marginados, olvidados, desconocidos, muy probablemente sea porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Posiblemente el más grave error de la iglesia a través de los siglos haya sido querer ser poderosa, como lo son los reyes de la tierra. Eso era lo que me molestaba de niño, sin yo saberlo bien, pero era lo que me molestaba de niño viendo a algún obispo bendecir a un dictador. No porque hubiera hecho algo bueno, sino sencillamente porque era dictador y por tanto tenía poder como el de los reyes de la tierra. El poder de la iglesia es de otra índole, es de poder espiritual. Pero cuidado, con eso no quiero decir que la iglesia deba desentenderse de las realidades materiales, físicas, económicas, políticas, etc. Lo que quiero decir es como los discípulos de Jesús y en semejanza a Él, el Espíritu nos ha ungido. Y como a Él nos ha ungido, no para que ganemos la simpatía y el respeto de algún rey de la tierra, sino que nos ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, libertad, para que anunciemos el año agradable del jubileo del Señor. Según lo entiendo, en términos más prácticos, eso quiere decir que si lo que un gobernante hace o propone es buenas nuevas para los pobres, debemos apoyarlo. Que si propone libertad para los cautivos y oprimidos, debemos apoyarlo. Quiere decir también que si un gobernante comete o propone una injusticia, debemos declararlo. Que si un gobernante propone leyes que harán más pobres a los pobres, debemos oponernos. Y eso no tiene nada que ver con si el gobernante es cristiano o no, si concuerda con nuestra teología o no, si es de mi partido o no, si es de derecha o si es de izquierda, si es de centro, si favorece a la iglesia o no. Y eso me lleva entonces a otro punto teológico que me parece necesario recalcar. Nuestro principal propósito como líderes de la iglesia no es hacerla más respetada, ni más admirada, ni más poderosa, sino que es más bien ayudarla a ser más obediente. En algunos casos, esa obediencia le traerá respeto y admiración. En otros, le traerá crítica y desprecio. Pero en todo caso, en un caso como el otro, el primero es la obediencia. Con demasiada frecuencia pensamos que nuestra iglesia es hacer la iglesia más grande, semejante a como los reyes de la tierra son grandes.
Pero no. Según yo entiendo las palabras de Jesús, la tarea de la iglesia es tomar la cruz, sufrir con quienes sufren, defender a los indefensos, sabiendo que nuestra verdadera vida no es la que vemos ni la que el mundo ve, sino la que está escondida con Cristo en Dios. Y que cuando Cristo en nuestra vida sea revelado, entonces también nosotros seremos revelados con Él en gloria. Por último, en tercer lugar, pero en realidad como primero en cuanto a importancia, tenemos que reafirmar otra y otra vez, día a día, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo sabíamos la primera vez que escuchamos el Evangelio. Lo sabíamos desde que nos aprendimos los 10 mandamientos. Eso era lo que predicaban aquellos primeros misioneros evangélicos que nos decían que quitáramos esas imágenes de los altares familiares. Eso era lo que decíamos cuando en aquellos tiempos conflictivos acusábamos al catolicismo romano de idolatría porque tenían imágenes de santos, etc. Pero esto es lo que efectivamente olvidamos cuando algún líder, ya sea en la iglesia o en la política, merece o parece merecernos respeto. Lo grave es la postura de aquellos cristianos alemanes que se ufanaban del gran título. El error de ellos no estaba en el título mismo, sino bien en que hacían un ídolo de Alemania y de Adolfo Hitler. Hoy eso nos parece increíble, pues sabemos el mal que Hitler hizo. Pero desde bastante antes que se manifestara ese mal, aquellos cristianos le abrieron camino, haciendo de él un héroe prácticamente infalible. Hoy, sin embargo, reconocemos la fe y la obediencia no de aquellos cristianos alemanes, sino de los muchos creyentes alemanes que rechazaron esa idolatría, que dieron origen a lo que se llamó la iglesia confesante, y muchos de ellos perdieron la vida, ciertamente la libertad, por eso. Pero la idolatría no se aplica únicamente a personajes malos como Hitler. La idolatría siempre es idolatría, por muy bueno y muy santo que parezca el ídolo. Cualquier personaje, por bueno que sea, a quien hagamos sobrehumano, infalible, a quien prometamos una libertad absoluta, es un ídolo. Un pastor que es tan buen predicador, tan puro, tan santo, que la gente acude a su iglesia por razón de él, bien puede convertirse en un ídolo. Y lo peor del caso es que con mucha frecuencia esos personajes que se vuelven ídolos por ser buenos, entonces se vuelven malos precisamente porque son ídolos. Eso lo aprenderemos algún día, nos guste o no. Todos los ídolos tienen pies de barro y tarde o temprano se desmoronan. Varios de los que en aquella asamblea denominacional de que les hablé antes declararon que eran servidores incondicionales del líder revolucionario que citaba la Biblia, terminaron su vida en el exilio o en la cárcel, porque los apóstoles descubrieron que el ídolo tenía pies de barro. En fin de cuentas, el primer mandamiento se encuentra a la raíz de todo eso que acabo de decir. Cuando la iglesia confía en el poder de los reyes, de los ricos, de la prensa, más que en el poder de Dios, está cayendo en idolatría. El triunfo de la iglesia jamás, nunca jamás lo dará Constantino, ni ningún rey, ni ningún gobernante, ni ningún político, ni ningún filántropo rico, ni ningún predicador elocuente, ni ningún pastor, ni ningún teólogo. Cualquiera de esos puede ser bueno o malo, o mejor dicho, cualquiera de ellos será a la vez bueno y malo. Pero el único verdaderamente bueno, el único verdaderamente poderoso, el único verdaderamente rico no es otro que este a quien el mundo bien puede despreciar porque le ve colgando de una cruz. Termino con una breve anécdota. Se cuenta del duque de Gandía, que cuando vio el cadáver putrefacto de la emperatriz a quien servía, declaró: juro nunca más servir a un señor que se me pueda morir. Juro nunca más servir a un señor que se me pueda morir. Ese ha de ser el principio motor de la iglesia y de todo creyente. Jamás servir a un señor que se nos pueda morir. Servir en su lugar a un señor que ya murió y que en su muerte y resurrección
mató a la muerte misma. Y si el mundo le desprecia al verle débil en una cruz, la iglesia sabe que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Se doblará toda rodilla de quienes ahora son reyes, de quienes ahora son sabios, de quienes ahora son poderosos, de quienes ahora son admirados, y todo ídolo caerá, y los humildes serán ensalzados, y nuestra vida será revelada. Así sea, y que el Señor los bendiga y nos dirija a todos en obediencia. Amén. Que no sé cuántos y sin ánimo a coaccionar a nadie, no sé cuántos terminan con el nivel de la presencia de Dios y esta voz profética que hoy se levanta en esta comunidad virtual para movernos las raíces y los cimientos y plantearnos a quién adoramos, a quién servimos, ese nacionalismo constantiniano, cristiano del cual nos han hablado. Realmente gracias, doctor Justo, gracias por ser esta voz profética en esta tarde. El micrófono lo abrimos para preguntas. Por favor, aprovechemos la gran institución pastoral, teológica que tenemos aquí en la vida del doctor Justo González para hacerle preguntas de manera directa. Lo que necesito, por favor, es que usted levante la mano, que me lo indique aquí, donde lo puede hacer de manera virtual para nosotros abrirle a usted el micrófono para poder aprovechar que tenemos al doctor Justo González con nosotros, que es un verdadero privilegio tenerlo. Por aquí llega una pregunta, doctor Justo. Dice Roy Palavicini y Barbie, su esposa, preguntan: doctor González, ¿puede definir más el término nacionalismo cristiano? Bueno, el nacionalismo cristiano toma muchas formas, pero me parece que lo esencial en él siempre es confundir la nación con el reino de los cielos, o pensar que lo importante, que nuestra nación es más importante que cualquier otra, o pensar que nuestro grupo, cuando hablo del nacionalismo, en realidad estoy usando esa palabra de manera muy vasta, porque también hay un nacionalismo cristiano que es racista, hay un nacionalismo cristiano que es clasista, hay un nacionalismo cristiano que es sexista, pero cualquier actitud que diga este grupo, esto acá, este es en realidad el pueblo de Dios y los demás, aunque sean cristianos, esos cuentan menos. Eso es a eso que me refiero. Me parece que una de las cosas más importantes que la iglesia tiene que aprender es que la fe no respeta fronteras. Aquí donde yo vivo hay un refrán que dice mi país con razón o sin ella. Me parece que eso es una herejía. Mi país cuando tenga razón, y si no la tiene, tengo que buscar que la tenga. Y tengo que corregirlo para que la tenga. No voy a hacer lo que el país me diga que está bien. No, hay una diferencia. Y yo creo que los países, es decir, es bueno amar la patria, es bueno amar la nación, es bueno amar la cultura que cada cual tiene, pero pensar que lo mío es mejor, ahí es que está el problema. Y muchas veces está el problema porque entonces hay gente dentro de ese grupo que se aprovecha de eso para usarnos para sus propios propósitos. Totalmente de acuerdo. Y ahora, para nuestra propia vergüenza, ahora por lo menos aquí en Costa Rica ya se están ondando las banderas de los diferentes partidos políticos, porque en febrero del 2022 se elige el nuevo presidente y ya todo esto que planteabas, ya ese mesianismo político, ¿verdad? Empieza a aflorar y ya empieza este nacionalismo cristiano, ya empezamos a respirar todos estos ambientes.
lamentable y vergonzosamente. Pregunta por acá, voy a leer. Recuerden, nada más levanta la mano y usted de manera directa puede preguntarle al doctor justo lo que quieras preguntarle, o me lo escribe acá y con mucho gusto lo puedo leer. Dice: pastor, me gustaría plantearle la pregunta. ¿Qué piensa? Algunos historiadores dicen que Constantino no tuvo un proceso de conversión, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, y que más bien fue un cálculo político y económico para sostener en pie el imperio. Además, ¿qué piensa del hecho que el cristianismo de la época de Constantino es o fue muy diferente al cristianismo de la época de la Reforma? Pregunta Oscar. Bueno, son dos preguntas, déjame empezar. Dos preguntas, sí, señor. Empezar por la primera. Me parece que lo que yo diría es que Constantino, mira, en aquella época todavía no había lo que hay hoy, que es el político secular que cree que no hay dioses y que en realidad maneja la religión como le parece. Constantino no se convirtió, no se hizo cristiano. Constantino no se bautizó hasta que estaba muriendo. Y en parte porque no quería someterse a la autoridad de los demás cristianos de la iglesia. Quería ser el jefe de él y por eso no quería. Pero no, Constantino creía en el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, pero creía en él como el Dios que me da la victoria a mí. Y yo le voy a hacer a él favores para que él entonces me favorezca a mí. Y yo le voy a ofrecer a él sacrificios para que él entonces me dé a mí la victoria en la batalla, para que me haga poderoso, para que me dé la razón, etcétera, etcétera. Es decir, es un cálculo político, pero es un cálculo político religioso que tiene cierto nivel de sinceridad, no es la hipocresía del líder moderno que se inventa, voy a citar la Biblia para que me crean. Es un poquito más complicado que eso. Es, yo voy a seguir a este Dios porque parece que este Dios tiene poder y me va a ayudar. Así que es un cálculo, sí, pero no es ese tipo de cálculo político. Lo segundo, respecto a las reformas, no entiendo bien cuál sería la pregunta, pero la reforma cambió muchas cosas, pero no todas. La reforma cambió algunos de los elementos muy negativos que habían surgido durante todo ese periodo después de Constantino hasta el siglo XVI, pero se quedó con otros. Ese mismo nacionalismo, dése cuenta que en Alemania, parte del nacionalismo alemán se apoyaba en algunos escritos de Lutero. Claro, tomado fuera de contexto, sacado de allí, pero estaban usando los escritos de Lutero para entonces promover el nacionalismo alemán, especialmente el movimiento antijudío, ¿no? Todo el asunto de perseguir a los judíos y todo eso. La reforma trató de reconocer varias cosas, pero no recuperó todo. La iglesia siguió siendo, por lo general, en casi todos los países, iglesia del Estado por algún tiempo, hasta algún tiempo después de eso. Así que no creo que se pueda decir que la reforma lo cambió todo, deshizo todo aquello. No, la reforma cambió algunas cosas que habían sucedido a consecuencia de Constantino, y ahí empezaron a cambiar otras poco a poco, y ahora han cambiado mucho más, pero no enseguida en el siglo XVI. Bien, gracias, pastor. Pregunta Ireri Serrano: ¿hasta qué punto la iglesia y los cristianos deben involucrarse en política? Hasta aquí. No en politiquería, que es diferente. En política. La política, bien entendida, me parece que es el modo en que las sociedades se organizan para manejar y distribuir sus recursos. Y eso quiere decir que la iglesia tiene que involucrarse en política, porque de la política depende de que unos coman o no coman, el que alguien tenga salud, servicio de salud o no los tenga, el que alguno aprenda a leer o no aprenda a leer, el que alguno vaya preso y otro no. Y todo eso son cuestiones políticas, y me parece que la iglesia tiene que estar involucrada en todo eso. Lo que la iglesia no debe involucrarse es decir, nosotros estamos con el partido de fulano porque fulano es evangélico. O estamos con el partido de Sutana porque Sutana citó la Biblia, ¿no? Mire, aquí hay un caso famoso, aquí hay un candidato a presidente que fue y habló en un colegio evangélico y habló y leyó un texto que alguien había escrito y dice, como dice en 1 Corintios 13. Y claro, ningún cristiano dice 1 Corintios, pero como él lo había escrito así, lo leyó así. Y sin embargo, aquella gente que estaba ahí todavía lo creyeron porque era el candidato a presidente. Bueno, aquí pregunta Sadiel Campos, dice: ¿qué opina usted ante la problemática con las mujeres afganas
y qué debe hacer la iglesia de Cristo. ¿La problemática cuál? De las mujeres afganas. Ah, afganas. Bueno, mire, yo no tengo la solución para todos los problemas del mundo. Pero me parece que nuestra política debe ser cualquier cosa que les dé a esas mujeres libertad para ser ellas. Ahora, ¿cuál es esa política? Yo no sé. Y hay lugar, es parte de lo que sucede en la política, se discute qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Pero me parece que nosotros como cristianos tenemos la obligación de defender a esas mujeres porque son criaturas de Dios también y son creadas por Dios a imagen y semejanza de Dios, y no podemos permitir que se aplaste la imagen de Dios. Ahora, ¿qué eso quiere decir? Yo no sé. Porque la solución ahí es muy compleja y yo no conozco ni siquiera la mínima parte de los detalles. Pero me parece que el punto final no debe ser si es este país o aquel país, o este presidente o aquel presidente, o este general o aquel general el que dice. El punto final es qué es lo que es más probable que traiga justicia y libertad para esas mujeres. Por supuesto, pastor. Y mira, ahora que se da todo este tema de Afganistán y leemos en las redes sociales acerca del trato que estos talibanes le hacen a las mujeres. Y yo leo tantas cosas en las redes sociales y yo me pregunto, y acusan, ¿no? Y sale el moralismo en defensa de las mujeres y demás. Y a veces me pregunto que aquí en América Latina, aquí en nuestro patio, decimos acá, sigue habiendo abuso y maltrato para las mujeres y que se cierran las oportunidades para que ellas puedan ser lo que Dios estableció que fueran en igualdad de condiciones. Entonces señalamos algo cuando en la casa tenemos tanta discriminación y todavía estos estilos patriarcados que reinan e imperan en muchas estructuras de la iglesia, lamentablemente. Vamos cerrando y queda la última pregunta, Pastor. Winston Fermín desde Venezuela pregunta, ¿se puede pensar que una tercera herejía puede ser el modelo corporativo que están asumiendo las comunidades eclesiásticas en estos tiempos? Ciertamente. Una corporación está para vender un producto, por lo general. Y lo que hace no se pregunta qué es lo que la gente necesita, sino dónde está la gente que puede comprar lo que yo tengo. Le voy a dar un ejemplo. Aquí hay una compañía que es Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Pollo frito. Y cuando la compañía esa de pollo frito decide que va a abrir una franquicia en un lugar, no piensa, vamos a abrir allí porque esa gente necesita pollo. Dice, vamos a abrir allí porque esa gente tiene dinero para comprar pollo. Entonces, lo que viene primero no es la necesidad del que necesita pollo, lo que viene primero es cómo yo voy a donde está quien necesita el pollo. Y hay muchos programas de desarrollo de iglesia que hacen lo mismo. Vamos a ver dónde está la gente que puede ofrendar, ¿no? Y vamos a ir allá porque esa es una gente que puede. Y claro, lo justificamos diciendo, bueno, con esos recursos entonces vamos a ir a los pobres, pero esa segunda parte nunca pasa, ¿no? Y me parece que eso es indudable, que está pasando constantemente. Yo lo veo. Veo anuncios del evangelio que parece que son anuncios de Coca-Cola, ¿no? Y me preocupa. ¿Sí? Bueno, mi gente linda, estamos llegando al cierre de esta segunda entrega que la comunidad virtual de servidores le ha facilitado a ustedes. Ahí hemos dejado en el grupo aquí en el chat el cómo usted puede ser parte de esta comunidad virtual. Tenemos un WhatsApp, nadie envía mensajes, es solamente informándole a ustedes qué sigue, cuáles conferencias siguen, y luego les socializamos el video para que usted pueda seguir escuchándolo. Esta conferencia, unida a la anterior, debemos ponerla, masterizarla y ponerla un solo video y seguir escuchando la voz profética que hoy se ha levantado entre nosotros. Doctor Justo, gracias de todo corazón. A nombre de esta iglesia aquí en Montaña, gracias por aceptar nuestra invitación para que nos facilitara esta conferencia. Ha sido un refrigerio para nosotros contar con usted, y sé que para todos los que estamos aquí en la comunidad virtual de servidores,
nos ha sido una bendición. Por favor, despídanos con una palabra de oración, luego yo hago el cierre y ore para que la pastoral latinoamericana volvamos a la cruz y volvamos a la matriz del evangelio. A ti, Señor, nos acercamos sabiendo que tú solo eres poderoso, sabiendo que tú solo eres bueno, sabiendo que tú solo eres puro amor. Nos acercamos dolidos por la injusticia, dolidos por la enfermedad que cunde por todo el mundo, dolidos por las muchas faltas que vemos en nosotros mismos y en tu iglesia, y pidiéndote que tú, en el poder de tu Espíritu, nos ayudes a deshacer esas faltas, a ser mejores discípulos tuyos, a ayudar a tu iglesia a ser más fiel, a que de alguna manera en este mundo tu pueblo pueda ver entre nosotros un anticipo del reino que tú nos tienes prometido. Ayúdanos a trabajar por la paz, ayúdanos a trabajar por la justicia, ayúdanos a trabajar por el amor, ayúdanos a serte fieles, porque sin ti no podemos. Pero sabemos que tú estás con nosotros y por eso nos atrevemos a decir que sí podemos. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendícenos y manténnos unidos ahora que nos separamos. En el nombre de Jesús nos acercamos siempre a ti. Amén.